Bien, en primer lugar, yo siempre digo que los niños son unos locos bajitos, ¿no? Como decía Miguel Gila, ¿eh? Vamos a ver, la violencia filioparental, ¿qué es esto de la violencia filioparental? Pues aquí lo tienen, un programa de televisión, ¿verdad?, ya lo reflejó en su día. Hermano Mayor, que tenía puntas de share de más de 2,5 millones de telespectadores. Una cifra nada desdeñable, ¿no? Y varios años de presencia en pantallas. Pero vamos a ver la realidad. Aquí tenemos la violencia filioparental en cifras. Esto es la violencia filioparental real, auténtica, la que entra en los juzgados, la que realmente se judicializa. Porque hay mucha parte de la violencia filioparental, las agresiones de hijos a padres o a sus abuelos, etcétera, que no, diríamos que no, de ninguna manera llegan a los juzgados. Es la gran mayoría. Bueno, vemos una punta en el año 2011. Se dice que en el año 2011 estábamos en plena crisis económica, ¿no? 5.377 casos que entraron en los juzgados. Luego vemos también 2015, 2019, otra punta. Y sorprendentemente vemos que después de la pandemia no hubo, diríamos, un repunte de la violencia filioparental. Dicen los fiscales en sus memorias que es porque las familias estaban más tiempo unidas en casa, los chavales estaban confinados, tampoco tenían contacto con las pandillas, tenían menos oportunidades de consumir tóxicos y también se decía en la memoria de la Fiscalía General del Estado que los lazos de las familias se habían estrechado, se ayudaban entre sí. ¿Qué nos dice la memoria de la Fiscalía General del Estado de 2024, de este año? Esto es respecto siempre al año anterior. Nos dice, este tipo de delito genera mucha preocupación porque refleja la salud familiar. Y nos dice este tipo de delito, cuando la violencia filioparental en sí realmente no es ningún delito, no está tipificado como un delito, ¿eh? Ahora lo veremos. Dice, es decir, la salud del entorno en el que el menor se desarrolla y constituye su principal referente. Es necesario habilitar recursos específicos de reeducación e intervención y valorar la conveniencia de que las medidas de alejamiento permitan el acercamiento con fines terapéuticos. Claro, ¿esto por qué lo dice la Fiscalía General del Estado? Lo dice porque cuando hay casos de violencia filioparental reales, que hay peligro realmente de los padres, madres, la familia, los abuelos, el juez suele decretar un alejamiento, pero si hay un alejamiento, ¿cómo vamos a tratar al menor y a la familia en conjunto? Va a ser muy complicado. Vamos a ver. Como les decía, hay una cifra negra muy grande. Aquí se calcula más o menos que esto sería los casos que se llegan a judicializar, como mucho el 10% de la realidad. Pero vamos a aportar algunas luces al problema. ¿Qué es exactamente la violencia filioparental? Pues en el año 2017, un conjunto de investigadores del campo de la psiquiatría, psicología, educación social, pedagogía, publicaron en Papeles del psicólogo una definición que dice lo siguiente: conductas reiteradas de violencia física, psicológica, verbal o no verbal, o económica incluso, dirigida a los y las progenitores o a aquellas personas que ocupen su lugar, que podrían ser unos tutores perfectamente. Y aquí, atención a esto, se excluyen las agresiones puntuales, las que se producen en un estado de disminución de la conciencia que desaparecen cuando ésta se recupera. Y aquí también se excluyen las intoxicaciones, síndromes de abstinencia, estados delirantes o alucinaciones. Se excluyen también las causadas por alteraciones psicológicas transitorias o estables, y el autismo o la deficiencia mental severa, y el parricidio sin historia de agresiones previas. Por lo tanto, vemos que se remarca la reiteración de actos para que se considere violencia filioparental y existe esta exclusión de casos en los que disminuye la conciencia, agresiones puntuales, los casos también en circunstancias de delirios, se excluyen también casos de intoxicación, como podría ser el alcohol o el cannabis, se excluye las causas psicológicas, el parricidio si no hay agresiones previas, y dices, bueno, entonces, ¿qué queda, no?, en la violencia filioparental? Claro, en esta definición no hubo juristas, había otros profesionales. ¿Qué es exactamente la violencia filioparental? Es ese tipo de violencia, según los juzgados, ya en la jurisprudencia más reciente, se habla de un tipo de violencia de hijos hacia sus padres o quienes ocupen su lugar, que genera un estado de auténtico terror en la familia.
Ya no se habla de 3 casos al año o de 6 cada 2 años o de intensidad, sino se habla de un estado de terror que genera el hijo y que lo genera durante el tiempo. Y que evidentemente esto tiene que ir probado por una serie de episodios precedentes, una habitualidad. Esto es lo que se define como violencia filioparental. Pero cuidado, porque también ha habido alguna autora que habla de violencia filioparental o maternal. ¿Por qué? Nos lo dice Sandra Jiménez Arroyo en su tesis doctoral del año 2017, porque resulta que las madres son las principales víctimas de este tipo de violencia. Madres, sobre todo, madres que tienen una edad avanzada, madres que se han separado, que intentan reconstituir, de alguna manera, volver a formar una familia, bueno, pues se encuentran solas y a veces, pues en esa soledad, diríamos que se convierten en principales víctimas de esta tipología de violencia que es realmente despiadada. Instituto Nacional de Estadística, ¿qué es lo que nos dice? En el caso de las familias monomarentales, sin especificar el origen, nos indica que la tasa de riesgo de pobreza alcanza el 49,2% frente al 26% en general. Vemos aquí un colectivo de alta vulnerabilidad. Pero vamos a ver los casos de violencia filioparental. Vamos a ver casos reales. 13 de marzo de 2020, detenido un menor por agredir con un hacha a su padre en Baracaldo. 20 de marzo de 2020, fíjense, la pandemia. Un menor apuñala a su padre con un cuchillo en pleno estado de alarma. Otro caso, en 5 de abril de 2020, una chica pega una paliza a su madre por pedirle que no se salte el confinamiento. También en pandemia, 7 de abril, el juez decreta el internamiento de un menor de Salou por maltratar a sus padres. Más casos ya en pospandemia, el verano de 2020, 4 de agosto, las denuncias por maltrato de hijos a padres se disparan tras el confinamiento en Zamora. Ya en septiembre de 2020, detenida una menor en Málaga por pegar a su madre porque le dejó sin internet. Esto lo habrán escuchado seguramente en los medios de comunicación. Si nos vamos a 2021, aumentan las denuncias de padres maltratados por los hijos en las Canarias. Vemos aquí 2022, un menor de 15 años mata a sus padres y a su hermano porque su madre le corta el wifi. Tras una fuerte pelea, ¿no? El chaval tenía 15 años, el caso de Elche fue muy sonado. 12 y 15 años, 12 de febrero, el menor que asesinó a su madre en Casturriales ya había fingido un secuestro con anterioridad. Aquí había ya precedentes, ya no eran casos puntuales, ya no era un caso, diríamos, aislado. Un menor ha matado a su madre adoptiva de 60 años en la ciudad de Badajoz. Según ha podido saber, el joven de 17 años habría asesinado supuestamente con un arma blanca a su madre adoptiva, Carmen Tejero, y también mató a su mascota, un perro, que aquí nuestra compañera psiquiatra, pues esto tiene un valor añadido además, ¿no? Es decir, aquí hay una especial crueldad. 17 añitos, 2 de mayo de 2024, la noticia. Teri, la joven que degolló a su madre y vivió con su cadáver en pandemia. Cuidado, esto también desvela de alguna manera una crueldad, diríamos, fuera de lo normal. La Fiscalía pidió 30 años de cárcel para la acusada porque tenía 18 años, el novio 17. Y aquí un caso extremo, ¿no? De 1999, en el cual un menor de 16 años mata a su madre tras años de incesto forzado por parte de ella. Después, esto claro, de reacción, ¿no? Después de estrangular a su madre hasta la muerte, el homicida practicó necrofilia con el cuerpo. Pero vamos a ver, vamos a intentar ver la parte, de alguna manera, el análisis, la parte positiva. Vamos a prevenir y promover relaciones saludables entre iguales. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a ver las causas de este fenómeno. Tenemos por una parte factores sociales y familiares. En primer lugar, se ha estudiado mucho el tema de los estilos educativos, ¿no? Por una parte tenemos el estilo educativo autoritario. Si son demasiado autoritarios los padres y madres, la casa es una bomba de relojería. Por otra parte, tampoco es nada conveniente que haya un estilo negligente o permisivo liberal, es decir, que se deje hacer absolutamente lo que le dé la gana a los menores. Pero hay otro estilo que para mí es mucho más peligroso y que está también estudiado, que es el errático o veleta, que le llamo yo. Es decir, padres y madres que hoy estás castigado sin móvil durante una semana, no vas a ver a tus compañeros porque has hecho esto, no vas a estar durante una semana y al día siguiente
bueno, va, venga, vale, vamos a volver a dar el móvil porque ves, claro, todos los compañeros de clase lo llevan, ¿no? Y le dejaremos que vuelva a salir. Es decir, hoy digo blanco, mañana negro, pasado mañana gris, o bien si son padres separados, uno dice una cosa y el otro dice otra. Esto es muy perjudicial y diríamos que es un factor detonante. Conflictos parentales también. Si los menores ven en casa presencia de conflictos frecuentes e intensos entre padres y madres, esto también está estudiado como un factor también, diríamos, que predispone a este tipo de violencia. O también la baja cohesión afectiva, falta de conexión emocional entre los miembros de la familia, una familia de alguna manera que tiene falta de esa conexión de emociones, ¿no? Que no realmente, vamos aquí la niña por un lado, el padre ahí jugando con el móvil. Y más cuestiones, más causas, los cambios en los modelos familiares de los últimos años, que aquí ya Montserrat ha comentado algunos, ¿no? Cambios en los modelos familiares. Vemos disminución de los tiempos dedicados a la crianza, ¿no? Padre y madre trabajan cada vez más absorbidos por el trabajo, aumento también de las familias monoparentales en los últimos años, las últimas décadas, y reducción también, no nos engañemos, de la jerarquía parental, es decir, está muy difuminado, ¿no? La autoridad del padre, de la madre, del abuelo, está muy difuminado. Realmente esto ha pasado yo diría en los últimos 20 años, son cambios muy claros. Factores socioeconómicos también contribuyen. Si hay una casa con dificultades económicas, desempleo, condiciones de vida precarias, también está estudiado, puede dar casos de violencia filioparental. Esto no es siempre así, ni muchísimo menos, pero también puede ser una causa, diríamos, que detone en esta tipología de violencia. Factores individuales del chaval o de la niña, una baja autoestima, y esa baja autoestima lo que hace es que ese menor llegue a empoderarse, llegue a convertirse en el rey del hogar, a mandar realmente en lo que sería la esfera familiar. Vemos también casos de egocentrismo, ¿no? Los chavales, los niños, a veces pues, se creen que son el centro del universo, el centro del mundo, ¿no? Un enfoque excesivo en esas propias necesidades y deseos puede llevar a conductas impulsivas y agresivas. O la impulsividad, la dificultad para controlar los impulsos. Muchas de las medidas judiciales que adoptan los jueces, la gran mayoría en los casos de violencia filioparental, son medidas de control de impulsos. Les envían a realizar algún tipo de programa para controlar los impulsos. La ausencia de empatía también, ¿no? Menores que prácticamente no tienen sentimientos de empatía hacia los demás. Esto es algo que Vicente Garrido Genovés, el famoso criminólogo, ¿verdad?, hace años que hablaba del síndrome del emperador, hablaba de que los menores pues, que cometían estos actos de violencia filioparental, decía que eran psicópatas, es decir, que no tenían sentimientos prácticamente. Bueno, pues se ha demostrado a lo largo de los años que esto no es así, ¿eh? Los psicópatas es que es un número muy bajo, bajísimo, ¿eh? Diríamos que fundamentalmente la gran mayor parte de casos serían casos que provienen no de la ausencia de empatía ni de sentimientos, sino de patrones educativos equivocados. Problemas de conducta también, como el trastorno de oposición desafiante, el consumo de sustancias, esto también contribuye, por supuesto, está más que estudiado, tengo bastante escrito sobre esta cuestión, y diríamos, ¿esto es causa-efecto directa? No, pero que contribuye y que suma, evidentemente que sí, el abuso de drogas, el alcohol, y en los últimos años también, bebidas euforizantes, ¿no?, como las bebidas energéticas, que están prohibidas en algunos países. Fases de la violencia filioparental. En primer lugar tenemos la acumulación de la tensión. Se acumulan tensiones debido a conflictos sin resolver, expectativas no cumplidas o frustraciones. Aquí se acumula, sería una bomba de relojería. Después viene la explosión, que puede ser física, verbal, puede ser emocional, ¿no? El chantaje emocional. Por ejemplo, en muchos casos me he visto pues, padres separados, divorciados. Oye, papá, mamá, pues mira, no me vas a ver más, me voy a ir con mi padre porque tú no me tratas bien. Chantaje emocional, si no me das este dinero o no me das este móvil, bien, pues eso es un maltrato también. Después viene la fase de reconciliación, la culpa o arrepentimiento. Es que yo te quería mucho, ¿verdad? Bien.
Y después la calma, sí, una calma, pero una calma falsa, porque la tensión realmente está ahí y hay que buscar solucionar el problema, ver de dónde proviene y ver exactamente cómo se puede buscar para solucionarlo y para que no se vuelva a repetir. Consecuencias de la violencia filioparental. Vamos a ver. Primero, consecuencias para las víctimas. Aquí vemos múltiples, ¿no? Trastornos psicológicos como la ansiedad, la depresión, el estrés postraumático, una baja autoestima, sentimientos de culpa, vergüenza, desesperanza, lo típico de padres y madres que dicen, ¿qué he hecho yo? ¿Qué he hecho mal? ¿No? ¿Dónde he fallado? Yo no me merezco esto, le he dado lo mejor, la mejor educación que he podido y resulta, mira cómo me está tratando, ¿no? Lo que me está haciendo. Y eso después genera una vergüenza porque después cuesta de explicarlo, cuesta de explicarlo a los profesionales y a lo que sería pues, el entorno, ¿no? Se esconde muchas veces. Daños físicos también, lesiones físicas, tanto leves, graves, causadas por esta violencia de todo tipo. Y por supuesto también un aislamiento social. Esto también lo genera, evidentemente, ¿no? Cuando los padres y madres están de alguna manera inmersos en ese mundo de terror que es el tener miedo de estar en su propia casa, esto aísla, esto realmente produce una sensación de, al final, lo que vemos aquí en la imagen, ¿no? De estar en una burbuja, algo que no sé qué me está pasando, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué esto? Deterioro de la salud, problemas de salud física y mental y más consecuencias. También dificultades económicas, esto puede generar también lo que sería de alguna manera un gasto extraordinario, porque los padres cuando tienen chavales que cometen actos de violencia filioparental durante un tiempo, empieza como un rosario, ¿verdad?, de consultas a especialistas, a médicos, psicólogos, y muchas veces pues los padres por ese, de alguna manera, amor que tienen a los hijos, a veces no quieren escuchar según qué cosas, y van pasando de una consulta a la otra, de un profesional al otro. Impacto en la vida laboral también, falta de concentración, rendimiento laboral, esto también está estudiado como una consecuencia. Consecuencias también para los agresores. Los menores también tienen consecuencias, evidentemente. No es una historia feliz para ellos. ¿Por qué? Porque esto puede generar, de alguna manera, una espiral de violencia, dificultades en que estos menores se relacionen correctamente con los demás y problemas de adaptación social. Ellos también son agresores, pero a la vez son también víctimas. También sufren dificultades escolares. Suelen ser menores con bajo rendimiento académico, sufren problemas de concentración, falta de motivación, problemas también emocionales. Aquí vemos trastornos de conducta, trastornos de la personalidad, dificultades para gestionar las emociones. Aquí hay varios. Y también es lo que decíamos, ¿no? Un mayor riesgo de perpetuar el ciclo de la violencia, en el sentido de que si a un menor le funciona bien la violencia para solucionar sus problemas, para de alguna manera conseguir lo que quiere y conseguir dominar las relaciones familiares, eso puede ser una espiral que dure eternamente si no se corta. También hay estudios que dicen que si esto no se soluciona en edades tempranas, podría reproducirse después cuando tienen pareja. Consecuencias también para el entorno familiar. Bueno, pues a veces puede destruir los vínculos o dañarlos gravemente. Y también impactar en los demás hermanos, ¿no? Los hermanos son esas víctimas, de alguna manera, silenciadas o silenciosas, que aguantan, que soportan esta situación de alguna manera insoportable. Efectos en la pareja. La violencia filioparental también rompe parejas o de alguna manera las daña. Consecuencias sociales, ver el hecho de que con la violencia se consigue todo, normalizar la violencia. Si esto no se explica, ven que realmente se puede conseguir todo a base de golpes, de gritos, de chantajes.
Costos sociales, ¿tiene costos sociales esto? Evidentemente, ¿no? Bajas por depresión, bajas por lesiones, después si se judicializa, evidentemente, esto tiene un coste elevadísimo. Pensemos si a un menor hay que ingresarle en un centro de reforma, tiene un coste muy elevado, depende de alguna comunidad autónoma, hay cifras de 5 o 6 mil euros al mes, un ingreso en un centro de reforma en régimen cerrado. Vamos a ver el encaje en la ley. ¿Cómo encaja la violencia filioparental en nuestra legislación? No hay un delito exactamente de violencia filioparental, pero vamos a ver. Vamos a la normativa nacional, el artículo 25.2 de la Constitución española. ¿Qué es lo que nos dice? Pues hay que reinsertar al menor, hay que reinsertarle, hay que reeducarle, como sea. Tenemos también nuestro Código Penal, la Ley de Protección Jurídica del Menor y varios instrumentos internacionales que protegen al menor y que están destinados sobre todo para reinsertarle, para recuperarle. ¿Recuperarle para quién? Recuperarle para él mismo, para la familia y para la sociedad. Y aquí vemos que la violencia filioparental en sí no es un delito, pero sí que son un cúmulo de delitos, como por ejemplo el delito de maltrato en el ámbito familiar, del 153.2 del Código Penal, las amenazas, vemos también el delito de vejaciones en el ámbito familiar, pero el que mejor encaja sería el del 173 del Código Penal, que es el maltrato familiar habitual. La habitualidad es lo que importa para que pueda calificarse como violencia filioparental. Vemos también que tenemos una ley que el año que viene cumplirá ya 25 años, la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, la Ley Penal del Menor. No es que exista un Código Penal de los menores, se juzgan con el mismo código que los adultos, pero la aplicación de esa ley de alguna manera se hace a través de esta Ley Orgánica 5/2000 de 12 de enero, que lo que busca, sobre todo, no es castigar, es reeducar. Fíjense que en esta ley no hay condenas, no hay penas, no se habla de penas, sino que se habla de medidas reeducativas, que hay 15 medidas reeducativas. Están distribuidas en 3 grandes bloques, son 15, medidas privativas de libertad, no privativas y las medidas terapéuticas. La medida más suave sería una amonestación del juez y la medida más dura, más restrictiva, sería el internamiento en régimen cerrado. Yo no sé si saben cuántos años pueden estar encerrados un menor, Estos casos que hemos visto anteriormente, tan graves, pues bueno, en régimen cerrado, como mucho, podrían estar máximo 8 años. Por otra parte, vemos que esta ley lo que nos dice es que hay un modelo de ejecución administrativa por parte de las comunidades autónomas y sometida a control judicial. Esto, en pocas palabras, lo que significa es que cada comunidad autónoma tiene la potestad de aplicar esta ley con los medios y de la forma como lo crea conveniente. Es competencia de las comunidades autónomas, a diferencia de la legislación penitenciaria, que es competencia del Estado central. Y las comunidades autónomas, nos dice esta ley, pueden establecer convenios con la administración del Estado, local o de otras comunidades autónomas o privadas que tienen que ser sin ánimo de lucro. Es decir, cada comunidad autónoma tiene un modelo distinto de aplicación de la ley penal del menor. Puede ser centros concertados, privados o públicos, con lo cual hay, de alguna manera, un reino de taifas. Y lo que sí que se ha de hacer con cada menor es aplicar un programa de reinserción, de reeducación, de rehabilitación, un programa ad hoc. Hay programas para la violencia filioparental. Fíjense, este centro de arriba, ¿verdad? Este centro, la fotografía que ven debajo es real. Son los centros de menores de lo que es del régimen cerrado. Hay puertas de hierro, hay contenciones, el aspecto más bien sería exterior, no, pero el interior es prácticamente como una cárcel de adultos. Vemos también que esta ley lo que nos dice es que el cumplimiento de la medida tiene que siempre cumplirse en el domicilio más cercano del domicilio del menor. ¿Por qué? Porque hay que cumplir ese principio del artículo 25 de la Constitución, la resocialización, la reeducación del menor. Domicilio más cercano. Esto es un problema, porque resulta que hay comunidades autónomas
que no tienen el programa específico para tratar a ese menor y lo tienen que trasladar a otra comunidad autónoma. Yo, de hecho, he hablado con algunos jueces que me dicen, de las 15 medidas judiciales, a lo mejor, por ejemplo, hay una que es de medida de convivencia en grupo educativo, pues me encuentro que en mi comunidad autónoma no tenemos y hay que trasladar al chico o la chica a otra comunidad autónoma. No nos olvidemos que para aplicar esta ley penal del menor existen equipos técnicos de menores que asesoran a los fiscales, a los jueces, que son especialistas en menores y están formados por psicólogos, educadores sociales y trabajadores sociales. No están los pedagogos, no están maestros, no están criminólogos, de momento, pero son equipos que asesoran en los juzgados de menores. También están los policías, la policía que está especializada en menores, jueces de menores, fiscales de menores, abogados también que tienen que pasar por el turno de oficio de menores para poder atender a unas necesidades específicas que son muy diferentes de la de los adultos. Yo desde el año 2008 vengo realizando una investigación teórico-empírica para buscar, de alguna forma, programas y recursos especializados en España, analizar estos programas y ver si realmente cumplen o no la ley. ¿Y qué es lo que encontré? Aproximadamente más de 80 recursos especializados en España. Solamente voy a citar algunos. Por ejemplo, en Euskarri, en Bilbao, tenemos el Centro de Intervención en Violencia Filioparental. Aquí vemos a Roberto Pereira, médico psiquiatra, que habla de la patología del amor. Ha escrito mucho sobre esta temática. ¿Por qué patología del amor? Porque dice que padres, los hijos, las madres, ¿verdad?, se quieren, pero se quieren mal, se quieren de una forma, podríamos decir hoy en día, tóxica, ¿no? Y ellos tratan mucho a través de la intervención sistémica. Luego tenemos el modelo Cantabria, muy asentado también, de Vicente Garrido Genovés, con un programa muy detallado para padres, madres e hijos. Son sesiones muy minuciosas y muy específicas. Y el programa que tiene más años en España es el de Sánchez Heras, Ridaura Costa y Arias Salvador. Está en Valencia, son cognitivo-conductuales. Ellos parten de la pedagogía cristiana, son los amigonianos, y tienen un programa de 5 bloques de intervención y 4 fases. Según comentan, un índice de éxitos muy elevado. Y aquí tenemos el programa de Madrid, de la Agencia para la Rehabilitación y Reinserción del Menor Infractor, del profesor Graña. Aquí tienen ellos un enfoque psicosocioeducativo. Tienen, por ejemplo, el centro El Laurel, que es un centro de convivencia en grupo educativo, el centro Teresa de Calcuta, y realmente parece ser que tienen un éxito notable en el abordaje de la violencia filioparental. Aquí tenemos un caso, ¿verdad? El centro de Recurra Ginso. Este es privado totalmente, está a las afueras de Madrid, en Brea de Tajo. Son 4 chalés con piscina, construidos en un terreno de más de 15.000 metros cuadrados. Tienen ya pues 98 plazas completas, más de 900 casos, tienen incluso hasta un teléfono gratuito, el SOS en conflicto con mi hijo. Y aquí, claro, conseguir una plaza aquí para reinsertar a tu hijo, pues cuesta pues alrededor de entre 5 y 6.000 euros mensuales. Privado. Cada uno de los chalets tiene el nombre de un continente y bueno, es de lujo, ¿eh? Luego tenemos que la misma empresa, Ginso, gestiona varios centros. Aquí vemos en Almería, en Cádiz, en Madrid, vemos varios, sobre todo lo tienen en Andalucía, también está Fundación Diagrama. Estos son organizaciones que trabajan de alguna manera para la justicia, para de alguna forma hacer que se cumplan estas medidas judiciales que imponen los menores. Fundación Diagrama, por ejemplo, tiene el programa Jabato de competencia psicosocial y el Senda. Luego hay uno que a mí especialmente me gusta bastante, que es el Espacio Ariana, en Zaragoza. Este es un programa, diríamos, que trabaja con mentores. Los mentores son los propios chavales, que están formados también por psicólogos, por psiquiatras, educadores, y son referentes para otros chavales que han cometido actos de violencia filioparental. Y pueden pedir ayuda y realmente pues, les ayudan, pues, de alguna forma. Entre menores colaboran y les hacen de persona referente para que les puedan llamar en cualquier momento. Tienen su WhatsApp y vemos que, por las cifras que ellos aportan, les funciona. Vemos que también en Guipúzcoa tenemos el programa Incredible Years. Fijémonos bien, es un programa que viene de Estados Unidos y es un programa
que trata ya a niños entre 4 y 8 años, entre 4 y 8 años, para prevenir, reducir y tratar la agresividad. Y ustedes podrán pensar, bueno, ¿y esto se puede detectar ya en estas edades? Bueno, pues sí, hay chavales que solucionan las cosas ya en los 4, 5 añitos, 6, pegando patadas en las puertas, tirando el plato, ¿no? Si lo hace un día no pasa nada, pero si lo hace de una forma reiterada, cuidado, porque podemos estar ante un caso posible, ¿verdad?, que hay que tratar. Y aquí hay más, tenemos más. Hay un montón. En Castilla-La Mancha, por ejemplo, hay Format, hay varios recursos que incluso van al domicilio de las familias. Los mejores resultados, ¿cómo se obtienen? ¿Qué es lo mejor? Es tratar al menor, a los padres y a la familia, pero no nuclear, sino lo que dicen las investigaciones es tratar a la familia extensa, porque a veces nos damos cuenta que a lo mejor un tío o un abuelo puede ser una persona positiva, un referente que ayude a solucionar la problemática. Ya nos lo dice Wilson, la familia es la unidad de toda intervención. Sin ella no tiene sentido planificar estrategias que alteren el curso del desarrollo del niño problemático o delincuente, que la palabra delincuente en menores infractores ya no se dice, ¿no? Queda mal, ¿no? Se dicen menores infractores, menores en conflicto con la ley, menores en riesgo. Y por supuesto, no nos olvidemos, padres formados, hijos educados, claro que sí, por supuesto. Si se forman a los padres, es fundamental. Formación de los padres. ¿Cómo son las intervenciones tipo? Más o menos, diríamos que podríamos hacer como un croquis, ¿no?, de todos los programas que he podido estudiar, una periodicidad de tratamiento semanal o quincenal, de hora y 30 minutos de duración, programas que como mínimo duran 6 meses de tratamiento, por debajo de 6 meses no he encontrado ninguno, y los profesionales que más intervienen son educadores sociales, psicólogos y psiquiatras. Primeramente se tratan en sesiones separadas, cuando la violencia es está en estado de explosión, y después serían sesiones conjuntas con los menores y la familia. Y por supuesto, salidas programadas, paulatinas, con controles y valoraciones periódicas. ¿Qué es esto? La Sociedad Española para el Estudio de la Violencia Filioparental. Tenemos en España una sociedad para el estudio de la violencia filioparental que se creó en el año 2013, es la única en el mundo, que ya celebra el 4º congreso del año que viene. Hemos visto aquí, hay fotografías del Hospital Clínico de Madrid, después del primer congreso internacional, después se hizo otro en la Universidad de Deusto, en la Universidad de Valencia. Este es el de Valencia 2022 y el año que viene se celebrará el Congreso Internacional en la Universidad de Málaga. En España somos una auténtica potencia en el estudio de la violencia filioparental. Somos referentes, hay muchísimas publicaciones y muchos investigadores que nos hemos dedicado durante años a ver exactamente el fenómeno, valorarlo e intentar buscar soluciones. Incluso esta Sociedad para el Estudio de la Violencia Filioparental se pudo realizar un grupo de investigación con el Consejo General del Poder Judicial, con la cúpula de los jueces. Se estuvo un año trabajando con jueces, fiscales, educadores, para sacar después una publicación y una serie de recomendaciones dentro del Plan Estatal de Formación Continua de la Carrera Judicial. También se llevó a cabo la firma de un convenio con la Fiscalía General del Estado en el año 2018, y en México nos pidieron asesoramiento. México ya han tomado la iniciativa y han legislado ya tienen una ley en marcha para proteger a las familias, a los menores y cambiar el Código Penal específicamente para la violencia filioparental. ¿Qué nos dice el artículo 39 de nuestra Carta Magna, la Constitución española? Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y de la familia. Hay que apoyar a las familias, hay que apoyar a las madres. Esto es un mandato constitucional. Y aquí, pues es cuando fuimos al Congreso de los Diputados también, nosotros. Montserrat también nos pide asesoramiento Carmen Navarro Lacova, del Partido Popular, para ver exactamente la magnitud del problema y qué es lo que se podía hacer. Bueno, pues se llegó a una proposición no de ley en el año 2017 y aparece en el diario de sesiones del Congreso de los Diputados. Básicamente todos los grupos políticos estaban de acuerdo en legislar en este sentido para apoyar a las familias, para cambiar de alguna manera la Ley Orgánica 5/2012 de 12 de enero y para, sobre todo, intentar lo que dice aquí, ¿no? Dicen, hacer estudios. Bueno, hacer estudios
estudios ya están hechos, realmente se necesitan intervenciones multidisciplinares, también, ¿no? ya lo sabíamos. Dice, hay un incremento exponencial de los casos, también lo sabíamos. Todo esto aparece en el diario de sesiones, había muy buena voluntad, pero ¿qué pasó? Pues cayó el gobierno del Partido Popular por el escándalo de la Gürtel, ya lo saben ustedes, y esta ley pues no pudo tirar adelante. Pero la diputada vuelve a presentarlo de nuevo en el año 2021, la pospandemia, ¿no? Y aparece en el diario de sesiones lo siguiente: de todo lo expuesto se deriva que la magnitud del problema se ha visto agravada con la crisis sanitaria de la COVID-19, lo que nos obliga a los poderes públicos a impulsar medidas que reviertan tan crucial problema, no solo por las víctimas que hoy lo sufren, sino porque quien la ejerce merece nuestra atención para abordar el futuro como personas maduras y seguras. Una proposición no de ley en pospandemia 2021. ¿Qué pasó con esta ley? Se llevó a la comisión el miércoles 17 de marzo de 2021, la Comisión de Derechos de la Infancia y Adolescencia. Esto se puede ver en el Congreso de los Diputados, está grabado. Una sesión con todos los expertos ahí que realmente no sabían de nada. O sea, los políticos en cuestión hablaban de, sí, todos de acuerdo, muy bien, hay que legislar, pero dicen unas cosas que, por ejemplo, decían, no, es que es un país que faltan estudios. No faltan estudios, ya hemos estudiado muchísimo el fenómeno. Lo que hay es que invertir, hay que poner dinero, hay que poner recursos. La proposición no de ley obtuvo 16 votos a favor y 17 en contra. Solamente un voto por una cuestión de enmienda técnica del Partido Socialista que tiró para atrás que se pudiera legislar en este sentido. Realmente la diputada nos dijo, es que esto estaba todo pactado y que tiraría adelante, pero en el último momento es nada, una maniobra política del partido contrario pues para fastidiarnos. Literalmente, esto fue así, esto está grabado, lo pueden ver, es una sesión de 20 y pico minutos, se discuten entre ellos, pero todos de acuerdo, muy bien, y a la hora de votar resulta que votan en contra. Una pena. ¿Por qué no se denuncia este fenómeno? ¿Por qué no sale a la luz, diríamos, la cantidad de casos que hay? Porque hay muchos más, Y esto nos lo podríamos preguntar todos, ¿no? Hay muchos casos que es que la gran mayoría quedan en las consultas de los médicos, de los psiquiatras, de los psicólogos, de los colegios. ¿Por qué no se denuncia? Pues no se denuncia fundamentalmente, y yo me voy a una pequeña conversación entre un padre y un hijo que algunos de ustedes seguramente habrán leído. Y dice lo siguiente: el hijo le dice a su padre, dime, ¿por qué si uno sabe nadar flota sin moverse y cuando no sabe se hunde? Y el padre le responde, porque el miedo pesa, hijo. Muchas gracias.